Hola, hola. A continuación explicaremos lo que es un silogismo hipotético. También una forma de razonamiento que es válida. Al igual que el silogismo, sin el hipotético, también se compone de dos premisas. Y también vamos a tener una conclusión. Las dos premisas que conforman un silogismo hipotético son premisas condicionales, es decir, son premisas del tipo P implica Q. Aquí como tenemos aquí, por ejemplo, la primera premisa es un condicional con su correspondiente antecedente y consecuente. P implica si P, entonces Q, o sea, o P implica Q. Y también tenemos una segunda premisa que también tiene su antecedente y consecuente, pero con una, pues digamos, una forma bastante particular, y es que el antecedente de la segunda premisa es el consecuente de la primera premisa. Es decir, si aquí tenemos P implica Q, aquí la segunda premisa comienza por Q implica R. Entonces, miren, la primera premisa es del tipo P implica Q y la segunda premisa es Q implica R. Entonces, podemos concluir mediante el silogismo hipotético, nos dice que podemos concluir de estas dos premisas sacar un razonamiento que es correcto. Ese razonamiento que es correcto también va a ser una forma digamos, condicional, y donde esa forma condicional va a ser del tipo P entonces R. Es decir, aquí el antecedente de esta forma condicional P va a ser el antecedente de mi primera premisa y el consecuente va a ser el consecuente de mi segunda premisa. Es decir, la conclusión está compuesta por la primera premisa y la segunda premisa. Es decir, P implica R, donde P es el antecedente de la primera premisa y R es el consecuente de la segunda premisa. De forma que nosotros tenemos digamos, en forma simbólica, tenemos esta forma acá para el silogismo hipotético. Entonces, donde mi primera premisa es P implica Q y la segunda premisa es Q implica R, y podemos concluir entonces P implica R, donde aquí este P es este antecedente aquí de la primera premisa y R es el consecuente de la segunda premisa. Entonces, el silogismo hipotético es una forma de argumento válido que consiste en un silogismo con una sentencia condicional para ambas de sus premisas, y la conclusión también es una sentencia condicional. Bueno, entonces vámonos aquí a nuestro primer ejemplo para ver cómo podemos inferir o concluir de esas dos premisas condicionales. Entonces vamos a ver esta primera premisa. Aquí tenemos las tres partes del silogismo. Parte 1, parte 2, y aquí la C que me indica cuál es mi conclusión. Entonces vamos con la primera premisa. Dice, si comienza a florecer, entonces comienza la primavera. La segunda premisa dice, si comienza la primavera, entonces los árboles darán frutos. Y la conclusión dice, si comienza a florecer, entonces los árboles darán frutos. Entonces vamos a ver cómo es esta estructura. Primero, en la primera premisa, miren que nosotros tenemos aquí en nuestro ejemplo diferentes colorcitos que nos van a servir para identificar cierto tipo de cosas, ¿verdad? Porque lo que está en azul, si nos damos cuenta, lo que está en azul es el condicional, es ese conector lógico del condicional. Entonces, en mi primera premisa, este sí está en azulito y él entonces también está en azulito, es el conector del condicional. Y entre ellos están las proposiciones simples que conforman esa premisa condicional. Entonces, por ejemplo, aquí en la que está en rojo es mi primera proposición simple que dice comienza a florecer. Y aquí tenemos nuestra segunda proposición simple que es comienza la primavera. Entonces, recuerden que nosotros podemos determinar o podemos decir o nombrar a esta primera proposición con una letra del abecedario. Voy a nombrarla aquí como P. P va a ser comienza a florecer, es decir, lo que está ahí en rojo. Y Q, miren que Q la voy a nombrar, esa que está en verde, la Q va a ser comienza la primavera. Ahora, miremos la estructura de mi premisa 2. Miren que la premisa 2 también es un condicional, tiene los condicionales aquí en azulito. Sí, entonces,
Y miren que comienza aquí, si comienza la primavera, entonces los árboles darán frutos. Entonces yo puedo aquí también comprobar que esta segunda sentencia condicional comienza con esta que terminábamos acá, que es comienza la primavera. Entonces miren, el antecedente de este condicional es el consecuente de la primera premisa. Y entonces dice, si comienza la primavera, entonces se cumple lo siguiente, los árboles darán fruto. Entonces, lo que no está en azul en mi segunda premisa son proposiciones también simples de la segunda premisa. Es decir, esta que está aquí en verde es una primera proposición simple y esta que está aquí en café es también una proposición simple. Entonces, como ya la verde la tengo, esa la nombré como Q, entonces me hace falta nombrar cuál es R. Y R será los árboles darán fruto. Entonces, aquí ya tengo, miren, entonces tengo al final 3 proposiciones simples que conforman la primera premisa y la segunda también premisa. Entonces, si nosotros pasamos esto a lógica simbólica y aplicamos silogismo hipotético, vamos a tener que en mi primera premisa vamos a tener una forma P implica Q. ¿Y cuál es P? Comienza a florecer, ¿verdad? Entonces, si comienza a florecer, entonces comienza la primavera. P implica Q. Esa es mi primera premisa, que es la que está aquí arriba. Ahora, en simbología, ¿cuál es la segunda premisa? Pues Q implica R, es decir, lo verde implica aquí lo cafecito. Es decir, si comienza la primavera, entonces los árboles darán fruto. Entonces esto en lógica sería Q, si Q, entonces R. Entonces miren que aquí ya tengo una forma de silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque tengo 2 sentencias que son condicionales y aquí vemos que se relacionan entre sí. Voy a ponerlo acá en un color. Vemos que aquí esta termina en Q y esta comienza en Q. O lo que es lo mismo, aquí el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda premisa. Entonces están relacionadas. Entonces, ¿qué me dice el silogismo hipotético? Que yo puedo concluir P implica R. Y bueno, P implica R, esta es mi P, esta que tengo aquí, se me pasó un minuto. P implica R esta es mi P, y es que comienza a florecer. Si comienza a florecer, entonces sucede R. Esa es la conclusión del silogismo hipotético. Y entonces, si comienza a florecer, sucede R y es que los árboles darán fruto. Entonces, por eso aquí mi conclusión, miren que también es del tipo condicional, P implica R. Es decir, si comienza a florecer, entonces los árboles darán fruto. Entonces, esa es la forma de concluir en un silogismo hipotético. Ahora, vámonos a un segundo ejemplo que dice, vamos a ver qué dice la primera premisa. Dice, si se cumplen los derechos humanos, entonces existe el respeto por la vida. Entonces, miren que en esa primera premisa también hemos separado lo que son los conectores en azul y está una primera premisa en rojo que dice se cumplen los derechos humanos, perdón, una primera proposición en rojo, disculpe, una primera proposición en rojo que se cumplen los derechos humanos y existe una segunda proposición en verde que es existe el respeto por la vida. Entonces ya a esta, si yo la quiero llamar en lógica simbólica, la puedo llamar P, y a esta, digamos, verdecita, la puedo llamar Q, ¿verdad? Ahora, vámonos con la segunda premisa, la P2. Esta que tenemos acá dice, si hay respeto por la vida, entonces cesan los asesinatos. Entonces miren que aquí también es una sentencia condicional. Si hay una condición, se cumple otra. Identifico cuál es mi conector. Bueno, ya yo sé que mi conector es el sí, entonces es el que estoy colocando en azulito. Y lo que queda adentro, miren que son proposiciones simples. Entonces, esta primera proposición simple es hay respeto por la vida y la segunda proposición simple es cesan los asesinatos. Ahora, ya yo sé que esta verdecita yo la nombré como Q, la nombré como Q acá arriba.
pues lo que pasa es que arriba decía existe respeto por la vida y acá es hay respeto por la vida. Recuerden que una misma proposición se puede decir de varias formas. Entonces, como Juan ama a María o María es amada por Juan. Entonces, esas dos proposiciones que están en verde, pues es equivalente. O sea, es lo mismo decir existe el respeto por la vida que decir hay respeto por la vida. Entonces, bueno, o sea que esa misma que tengo ahí abajo en mi premisa 2, en mi antecedente de mi premisa 2, entonces es la misma que yo he nombrado como Q. Y bueno, la otra sí es nueva, que es cesan los asesinatos. Esa sí la tengo que nombrar con una letra del abecedario, una nueva letra del abecedario. Y la voy a nombrar con la letra R. Entonces, en términos de lógica proposicional acá, tenemos estas tres premisas simples. Entonces, P va a ser, se cumplen los derechos humanos, Q es, hay respeto por la vida, y R es, cesan los asesinatos. Es decir, que nosotros podríamos tener entonces, o tenemos a continuación, una forma de silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque tenemos las primeras dos premisas son condicionales, ¿sí? Yo veo que la premisa 1 es un condicional y la premisa 2 también es un condicional. Y veo que la premisa con la que la proposición con la que termina la primera premisa es la misma proposición con la que comienza la segunda premisa. Es decir, el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda premisa. Luego, por silogismo hipotético, tengo esta misma forma que es esto que tengo aquí abajo, que es P implica Q y Q implica R. Luego, puedo concluir correctamente P implica R. P implica R, ¿qué es? Entonces, bueno, pues tenemos P, que es aquí se cumplen los derechos humanos, y R es cesan los asesinatos. Entonces, mi conclusión es, si se cumplen los derechos humanos, entonces cesan los asesinatos, que es la que tenemos aquí, perdón, es la que tenemos en esta parte de acá. ¿Sí? Esa va a ser mi conclusión mediante silogismo hipotético. Ok, ese es nuestro segundo ejemplo. Vámonos con nuestro tercer ejemplo, que también tenemos esta forma de dos premisas y una conclusión. Entonces vamos a ver la primera premisa, dice, si paso el examen de lógica, entonces me voy a la playa de vacaciones. Entonces, bueno, lo que está en azul, mi conector, e identifico que ese conector es un condicional. Ahora, en rojo está una primera proposición simple, en verde está una segunda proposición simple. Bueno, vamos a mi segunda premisa y es, si me voy a la playa de vacaciones, entonces descansaré y me divertiré. Entonces, bueno, vamos a ver a esta segunda premisa. Si me voy a la playa de vacaciones, entonces descansaré y me divertiré. Porque acá miren que esta segunda proposición tiene no solamente el condicional, sino que también tiene un conector de la conjunción. Entonces, lo tengo aquí en azul. Aquí primero el condicional, sí, entonces, y aquí este I es el conector de la conjunción. Y lo que está entre esos conectores, entonces van a ser proposiciones simples. Entonces aquí tengo la verde que es me voy a la playa de vacaciones, esta que tengo aquí en café que es descansaré y esta que tengo acá que es me divertiré. Bueno, y entonces, bueno, vamos a ver qué conclusión sacar. Aquí está la conclusión, pero vamos a ver todo el análisis de cómo llegamos a esa conclusión y por qué es un silogismo hipotético. Entonces, aquí tenemos cuáles son las proposiciones simples que conforman las premisas. Una es la que está en rojo y es paso el examen de lógica. Q es lo que está en verde, es me voy a la playa de vacaciones y miren que esta Q se repite en mi primera premisa y se repite en mi segunda premisa. En mi primera premisa
está en mi consecuente y en la segunda premisa está en mi antecedente. Entonces, es decir, aquí finaliza y aquí comienza con la misma premisa, o sea que esto ya tiene forma de silogismo hipotético. Y acá veo que la segunda premisa también es un condicional, solamente que aquí hay otras dos proposiciones simples aparte de la verde. Una es ere, que es descansaré, y otra que he nombrado como M y es me divertiré. Esta descansaré y me divertiré están enlazadas por medio del conector y. Entonces, por eso aquí al final, digamos que en el consecuente de la segunda premisa es descansaré y me divertiré. Pero esta que tenemos aquí es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tiene un conector lógico, incluye un conector lógico. Entonces, bueno, pues quiere decir que si yo la saco como proposiciones simples, pues voy a tener dos. Voy a tener descansaré y voy a tener me divertiré también. Ahora, vamos a ver cómo sería la forma en simbología. Bueno, tengo una primera premisa que es, si paso el examen de lógica, entonces me voy a la playa de vacaciones. Esto sería P, entonces Q. Si P, entonces Q. Pero veo una segunda premisa. La segunda premisa parte de Q, que es me voy a la playa de vacaciones, entonces R y M. Es decir, si me voy a la playa de vacaciones, entonces descansaré, que es R, y que esté este conector, me divertiré, que es la proposición M. Bueno, entonces aquí miren todo este, digamos, esta estructura en simbología. Ahora, ¿qué puedo concluir? Pues yo lo primero que puedo ver es que las dos son condicionales, ¿sí? Y segundo, para que sea silogismo hipotético, vamos a ver, aquí se tiene que terminar con una Q que comienza con la segunda premisa, también comienza por esa Q. Que en términos de lógica, o sea, dicho de una manera correcta, aquí mi consecuente tiene que ser mi antecedente acá en la segunda premisa. Y veo que entonces la primera premisa termina con Q y la segunda premisa comienza por Q. O sea que ya ahí están enlazadas esas dos premisas. Entonces puedo concluir mediante silogismo hipotético que esta que tengo aquí, P, implica esta que finaliza acá, en la segunda premisa. Es decir, el antecedente de la primera premisa implica el consecuente de la segunda premisa. O sea, lo que tengo aquí. P va a implicar R y M. Bueno, vamos a ver cómo quedaría entonces este ejercicio. Entonces, aquí tengo lo que está en azul va a ser mi condicional. Recuerden que en el silogismo hipotético la respuesta es también un enunciado condicional. Y bueno, ¿cuál es P? Entonces, si P, pero P es paso el examen de lógica, lo tengo aquí. Si paso el examen de lógica, entonces R y M, pero este es R y este es M. Entonces, si paso el examen de lógica, entonces descansaré y me divertiré. O sea, esto que yo tengo aquí en palabras, esto que tengo aquí en palabras, es este análisis que tengo aquí en letras, o sea, en forma de lógica proposicional. Bueno, ese es el tercer ejemplo. Y vámonos con un último ejemplo, cuarto ejemplo, y vamos a ver qué sucede aquí, porque aquí también vuelven a haber varios conectores lógicos y ya digamos que no están en forma afirmativa, sino que están negadas las proposiciones. Entonces vamos a ver, esta primera premisa dice, si no me despierto, no puedo ir a la fiesta. Y aquí mi segunda premisa dice, si no voy a la fiesta, no me divertiré. Entonces la conclusión es, si no me despierto, entonces no me divertiré. Bueno, vamos a ver varias cositas aquí. Primero, aquí la primera premisa es del tipo condicional porque hay una condición para yo poder ir a la fiesta. Si no me despierto, pues si me despierto voy a la fiesta, pero si no me despierto no puedo ir a la fiesta. Entonces, aquí hay, digamos, esta condición, sí,
Y aquí lo que pasa es que está omitido el entonces, pero hay implícito un sí entonces, porque uno puede decir, si no me despierto, entonces no puedo ir a la fiesta en esa primera premisa. Pero bueno, está el condicional, pero aparte están los conectores de la negación. Miren que aquí hay un no y aquí también hay un no. Recuerden que una proposición simple, si yo la saco aparte, no puede estar negada, no puede, bueno, en realidad no puede incluir ningún tipo de conector. Y entre esos está la negación. Es decir, aquí este no y no lo voy a incluir en esas proposiciones simples. Entonces, aquí tenemos entonces una primera proposición simple y es la que voy a nombrar como P y es me despierto, esa que está en rojo. Aquí esta que está en gris es puedo ir a la fiesta. Esa, me quedó en verde aquí, pero es en gris. Dice, puedo ir a la fiesta, ese sería. Y acá vamos a ponerla en gris enseguida para que no se nos pase. Es puedo ir a la fiesta. Listo. Ahora sí. Si me despierto, si no me despierto, no puedo ir a la fiesta. Ahora sí. Ahora, ¿qué sucede si no voy a la fiesta? Miren que aquí comienza mi segunda premisa. Y esa segunda premisa me dice que si no voy a la fiesta, entonces no me divertiré. También es una, digamos, una forma condicional. También hay un sí entonces, pero este entonces aquí está omitido. Pero yo puedo decir, si no voy a la fiesta, entonces no me divertiré. Es lo mismo que decir, si no voy a la fiesta, no me divertiré. Entonces, bueno, saco los conectores, los identifico y miro a ver cuáles son las premisas que quedan. Bueno, la primera premisa es voy a la fiesta y la segunda premisa es me divertiré. Entonces, perdón, la segunda proposición simple. Y acá, entonces, ya yo tenía puedo ir a la fiesta. Puedo ir a la fiesta, la había nombrado como mi premisa Q. La primera premisa era P, era me despierto, esa era la que estaba en rojo. Q en la primera premisa era puedo ir a la fiesta y se repite aquí iniciando la segunda premisa. Puedo ir a la fiesta, voy a la fiesta, ¿sí? Entonces, pues digamos, este es el equivalente a esta que tengo aquí al finalizar. Entonces, esta es Q también nuevamente. Y la que sí no he nombrado es esta que dice me divertiré, que es la que está en café. Entonces, bueno, vamos a poner esto en forma simbólica. Y tenemos, eh, vamos a ver si es un silogismo hipotético. Y claro, la primera premisa vamos a tener tiene esta forma proposicional que es no P, entonces no Q. Pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es P? Me despierto. Si no me despierto, entonces sucede no Q, es decir, no puedo ir a la fiesta. Ok, ahora vamos a ver mi segunda premisa. Mi segunda premisa que involucra las proposiciones simples Q y R, que también están negadas. Miren que estos son los no que están aquí en verde. Entonces va a decir, si no puedo ir a la fiesta, entonces no me divertiré, que es R, no R, que es no me divertiré. Entonces miren que aquí tenemos dos formas, dos enunciados que son condicionales. La primera premisa es un condicional y la segunda también, con una particularidad que a pesar de que están negadas, cumple con la forma de silogismo hipotético. Primero porque aquí el consecuente de la primera premisa es no Q y el antecedente de mi segunda premisa también es no Q. Es decir, yo puedo relacionar la primera premisa con la segunda premisa y puedo sacar una conclusión correcta. ¿Y cuál va a ser esa conclusión correcta? Pues esa conclusión correcta también va a ser un condicional que va a estar compuesto con el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda premisa. Es decir, no P, entonces no R. ¿Ok? No P, entonces no R. Ahora, esto que tengo aquí como conclusión de mi silogismo hipotético, porque ya me di cuenta que sí era un silogismo hipotético, es lo que en palabras correspondería a lo que tengo aquí arriba. Perdón.
que es esta. Si no me despierto, porque no me despierto en la negación de P, que es me despierto. Si no me despierto, entonces no me divertiré. Bueno, entonces ya esa sería mi conclusión mediante silogismo hipotético y con eso terminamos, digamos, la explicación de esta última regla de inferencia que íbamos a ver en nuestro contenido programático. Gracias.